Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando de los tiempos actuales, tiempos proféticos de acuerdo a lo que está anunciado para nuestra generación. Somos la generación más anunciada por parte del cielo, o sea, más bendecida de parte de Dios, más informada que podamos conocer a través de las generaciones de la humanidad. Dios ha desatado sabiduría y ciencia sobre la humanidad. Por eso muchas personas han desarrollado tanta tecnología al tiempo de hoy. Paralelamente a la tecnología del hombre, Dios está despertando el corazón de sus siervos, sus siervas, de la iglesia cristiana, para poder entender todo lo que está pasando, qué ha pasado desde el año 2020, desde los últimos años. Dios ha mandado señales como son eclipses, las lunas rojas, estamos viendo fenómenos importantes astronómicos como la luna rosa que acaba de suceder en este tiempo. Así que Dios habla por señales desde el año 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Son señales que Dios ha estado enviando. La última señal es la de la pandemia, es una señal, está escrito en la Biblia. En los últimos tiempos las pestes, las plagas se incrementarán. La ciencia humana no podrá hacer mucho con respecto a lo que estará sucediendo. Por eso estamos viendo que descubren un antibiótico y ya no sirve para otro virus porque están sucediendo tantas cosas en la tierra que el hombre no puede con su propia ciencia. Por eso tenemos que ir al creador de la ciencia. El que da la ciencia es Dios, el mismo creador del cerebro, el creador de la mente, el creador del cuerpo humano, nuestro creador, el creador de la tierra. Y Dios está hablándole a toda la humanidad para que se preparen. Jesucristo prometió regresar. Estamos en vísperas de la venida del Señor Jesucristo, así como vino la primera vez hace 21 siglos, pronto Él regresará. Por eso estamos orando y ayunando. Estamos pidiéndole a Dios que Jesucristo venga en nuestra propia generación, porque habrá una generación que no verá muerte. Tenemos que orar conforme a la Biblia, conforme a las promesas de Dios. El conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de la Biblia es poder contra la mentira del diablo. El diablo está en la tierra, es un mentiroso, ha establecido toda una dialéctica de mentira, de engaño en el mundo entero. Y si no conocemos de Jesucristo, no conocemos de las Escrituras, no conocemos del Evangelio, podemos caer en muchos errores aquí en la tierra. Por eso predicamos el Evangelio aquí en La Voz de la Alianza. Estamos siempre escudriñando de la Biblia y hablando temas importantes conforme van pasando los días. Hoy hablaremos de la sanidad. La sanidad solamente en Jesucristo. La iglesia cristiana fue enviada a sanar. ¿Y por qué debemos sanar? Porque hay enfermedades. Las enfermedades vienen de parte del diablo donde hay pecado. El pecado le abre puertas a las enfermedades y la iglesia está aquí en la tierra para ayudar a la gente. Así que hoy hablaremos de este tema. Jesús envía a la iglesia a sanar. Sí, porque la iglesia es la institución más poderosa de Dios aquí en la tierra y bueno, eso representaría como un faro de luz para todo el mundo y de eso se trata, de dar luz. Por eso Dios hizo la iglesia, para que la luz de Jesucristo alumbrase a todo el mundo. Sí, varias personas no conocen lo que es la iglesia cristiana. Tienen el concepto del pensamiento de lo religioso, el pensamiento de lo humano. En la religión humana el hombre anda buscando su propio Dios. El hombre crea su propio Dios. Esa es la religión. El hombre por el miedo
a lo que está sucediendo en la tierra, crea su propio Dios. Necesita un ídolo, necesita un amuleto donde tomarse. El hombre con el miedo establece todo un sistema religioso. Esa es la religión. Y muchos tienen el concepto que la iglesia entra dentro de ese mover religioso del hombre, porque así se les ha enseñado. Pero la iglesia no es religión. Vayamos a lo que dice la Biblia en Mateo, cuando Jesucristo da conocimiento de lo que es la iglesia. La iglesia la da a conocer Jesucristo, no el hombre, no el gobierno. El imperio romano no dio conocimiento de lo que era la iglesia. La iglesia la da a conocer Jesucristo, el que iba a vencer a Satanás, porque la iglesia iba a partir de la victoria de Cristo sobre el diablo. Así que la iglesia tiene una función en la tierra. El diablo está en la tierra, las enfermedades están en la tierra. Necesitamos tener el poder de Dios y ese poder Dios lo estableció en la iglesia. Por eso la iglesia es el poder aquí en la tierra. En Mateo capítulo 16, versículo 18, allí Jesucristo está haciendo la pregunta: ¿quién dicen las personas que soy yo? Jesucristo le hizo la pregunta a sus apóstoles, a sus discípulos. Ellos contestaron: bueno, la gente dice que tú eres un profeta, así como Juan el Bautista, como Jeremías. Eso fue lo que contestaron. Pero Jesucristo le hizo la pregunta directa ahora a sus discípulos y les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Entonces dice la Biblia que el Espíritu Santo, o Dios el Padre, por medio del Espíritu Santo, le dio la revelación, porque la revelación viene de Dios. Se la dio a Pedro, el apóstol. Todo lo que Dios hace en la tierra lo hace a través de personas. La revelación son para personas. De allí la ciencia, la sabiduría que Dios establece en el ser humano. Aquí vino la revelación de quién era Jesucristo. Y entonces el apóstol Pedro, bajo inspiración del Espíritu Santo, dada la revelación por Dios el Padre, le dijo al Señor Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le contestó a Pedro: Pedro, eres un hombre bienaventurado, porque no todos tienen esta revelación. La gran mayoría de personas hablan de religión, hablan de que yo soy un profeta como un profeta más humano aquí en la tierra. Jesucristo no era cualquier persona, era Dios manifestado en un cuerpo humano, el Mesías prometido, el Cristo. Por eso Pedro, bajo inspiración del Espíritu Santo, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: eres bienaventurado, Pedro, porque esta revelación vino de mi Padre. Y fue allí cuando Jesucristo empezó a hablar de la iglesia, en base a la revelación de que Cristo era el Mesías prometido. Aquí está la definición de lo que es la iglesia, Mateo 16, 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí está la definición que hace Jesucristo de la iglesia. Por primera vez la palabra iglesia está dada en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y la dio a conocer Jesucristo. Y dijo Jesús: sobre esta roca, se refería a la declaración que dio Pedro por el Espíritu Santo de que Jesús era el Cristo. Sobre la roca es Cristo. Sobre Cristo se va a edificar la iglesia. Por eso somos cristianos,
Somos iglesia cristiana. Nuestro fundamento es Cristo. Estamos parados en Cristo. Cristo nos sostiene. Por eso todo lo que hagamos en la tierra como discípulos de Cristo, hombres y mujeres, nos respalda Jesucristo. Cristo es el fundamento y Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y aquí está el propósito, las puertas del Hades, las puertas que tiene el diablo, llevando a muchas gentes del mundo al infierno. El diablo quiere que la humanidad se vaya al infierno. El diablo está trabajando. Donde hay pecado, el diablo trabaja para que esas personas se conduzcan hacia el Hades, hacia el infierno. Pero aquí la iglesia es la que va a ponerse en la puerta del infierno para detener a la gente que se esté yendo al infierno. Por eso la iglesia tiene que parar la obra del diablo, la mentira, el engaño. La iglesia tiene autoridad y poder contra el diablo para detener toda su obra aquí en la tierra. Cristo ya venció al diablo. La iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo. Por eso en el nombre de Jesucristo reprendemos demonios, demonios que están conduciendo a la gente hacia el infierno. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. La iglesia está sobre el Hades. La iglesia está aquí en la tierra como el poder de Jesucristo para librar a toda la humanidad de irse al infierno. El versículo 19 dice el Señor Jesucristo, a ti te daré, se refiere a la iglesia. No se refiere a una persona, se refiere a la iglesia de Jesucristo. La iglesia tendrá las llaves del reino de los cielos. Por eso predicamos el evangelio del reino de los cielos. Es el evangelio que predicamos. Es el evangelio del poder del Espíritu Santo, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, liberando a todo cautivo, llevándolos al cielo, no al infierno. Estamos deteniendo a la gente para que no vaya al Hades, sino vaya al cielo. Jesucristo dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares, hay que atar. Tenemos que atar el poder del diablo, el poder de los demonios. Todo espíritu territorial tiene que ser atado. Las enfermedades tienen que ser atadas. Si nosotros los cristianos no atamos las enfermedades y no reprendemos las enfermedades, no estaremos ejerciendo la autoridad. Solamente podemos decir que somos cristianos si estamos siguiendo las instrucciones de Cristo. Cristo dijo, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates, desatemos bendición, desatemos salud, desatemos paz, desatemos prosperidad. Todas las bendiciones de Dios tenemos que desatarla en ciudades y naciones aquí en la tierra. Esta es la iglesia verdadera, es el poder de Dios en la tierra, es el poder que se manifiesta por el Espíritu Santo. En Hechos 1:8 Jesucristo le dijo a sus discípulos en Jerusalén, no podrán ser mis testigos todavía, no podrán ir a predicar el Evangelio hasta que reciban el poder que viene de lo alto. La iglesia es poder, la iglesia recibe el poder de lo alto. Jesucristo dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos, empezando en Jerusalén. Allí comenzó la iglesia. La iglesia cristiana nació en Israel, nació en Jerusalén. Eran 120 judíos los primeros cristianos de la historia. Esto sucedió hace 21 siglos, precisamente en una primavera como la que estamos viviendo en este año, en la fiesta de Pentecostés. La iglesia nace en el poder del Espíritu Santo y Jesús dijo, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último del planeta Tierra. Así nos llegó a México el Evangelio.
Hoy somos cristianos gracias a que el Evangelio salió desde Jerusalén y nos llegó a nosotros. Dios usando diversas personas para que el Evangelio se extendiera en el mundo entero. Y Jesucristo, antes de irse al cielo, dijo esto para la iglesia. Miren lo que dijo Jesucristo. La iglesia no es religión, es el poder que se manifiesta donde está el Espíritu Santo para darle la gloria a Jesucristo. Cuando la iglesia está en funciones, los demonios huyen. Los demonios no pueden estar donde está un verdadero cristiano, hombre o mujer. Esta es la iglesia verdadera. Jesucristo dijo en Juan 20, la Biblia dice que Jesucristo había resucitado de los muertos y se les apareció a sus discípulos, estos discípulos que no habían creído en la resurrección, cuando vieron físicamente a Jesucristo, creyeron. Y entonces Jesucristo les abrió el entendimiento y dice la Biblia en Juan 20, del 21 al 23, allí está lo que conocemos también como la comisión dada por Jesucristo a hombres y mujeres aquí en la tierra. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Vamos a detenernos allí. Esto fue lo que dijo Jesús. Como me envió el Padre, o sea, el propósito por el cual vino Jesús del cielo a la tierra, así también, dijo Jesús, yo os envío. Jesucristo nos ha enviado con el mismo propósito del cielo, de Dios el Padre. Así que lo mismo que está registrado en los 4 evangelios en la vida personal del Señor Jesucristo, debe registrarse en cuanto a la vida de la iglesia. Jesucristo está hablando, como me envió el Padre, yo les envío. Sigamos leyendo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Iban a depender del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios el Padre y del Hijo estaría en cada cristiano. Nosotros los cristianos somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de nuestros cuerpos para que seamos conducidos en la obra de Dios aquí en la tierra. Por eso el poder está dentro de cada cristiano. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. A esto vino Jesucristo. Cristo no vino a condenar al pecador, sino a salvar al pecador. Ahora nosotros como cristianos en la tierra lo que hacemos es remitir el pecado, o sea, enviar el pecado. Remitir es enviar el pecado a Jesucristo, quien derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros somos servidores de Cristo, discípulos de Cristo, le servimos a Cristo. Entonces vemos a un pecador y entonces el pecado del pecador se lo enviamos a Jesucristo. Somos la ayuda de Dios al hombre en la tierra. Estamos trabajando para Jesucristo, enviándole el pecado. El diablo toma derecho por el pecado, pero la iglesia tiene el poder en esta tierra contra toda obra del diablo para reprender esas obras. Así que lo primero es remitir el pecado. Ponemos el pecado en las manos de Jesús. Por eso siempre empezamos en la oración. Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por cada pecado que yo haya cometido. Primero tengo que remitir mis propios pecados. Pido perdón por los pecados de mi familia, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Remito los pecados de mi familia. Te pido perdón, Padre, por los pecados de mis amigos, de mi prójimo. Tú puedes remitir todos estos pecados. Esta es la oración correcta, remitir pecados, porque Dios es el único que puede perdonar pecados. Entonces, Dios
derrama la sangre que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario para limpiarnos, porque la sangre de Cristo es permanente, está viva, es poder, es el poder contra el pecado. Así que nosotros tenemos que trabajar siendo discípulos aquí en la tierra. Por eso Jesucristo sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo para que tengan sabiduría y entendimiento y sepan lo que tienen que hacer. Entonces dijo: a quienes les remitas los pecados, les serán remitidos. Pero si tú callas, ves al pecador y no haces nada, estás viendo que la gente está muriendo por tanta afectación por este virus y no estamos orando, no estamos intercediendo, no le estamos pidiendo a Dios de que Dios erradique este virus. Entonces no estamos haciendo la función de la iglesia. La iglesia está aquí para orar, está aquí para bendecir la tierra, estamos aquí para hacer luz y sal. Por eso entramos al ayuno correspondiente ahora del próximo mes. Vamos a estar ayunando para que Dios intervenga donde hay enfermedad, que Dios ayude a la familia, Dios ayude a nuestros gobiernos, Dios ayude al presidente de México y a todos los gobernadores, Dios ayude a cualquier presidente en cualquier nación. Debemos estar orando por la nación de la India. Hoy en día es la nación más afectada por este virus. En cuanto al contagio, tenemos que orar, tenemos que mostrar misericordia, orar y ayunar y pedirle al Señor que ya venga a la tierra, porque en la medida que avanza el tiempo, la maldad se va incrementando, las enfermedades se van incrementando, la violencia se va incrementando, las muertes se van incrementando y estamos entonces en una situación de mucho riesgo para la familia, tiempos peligrosos, dice la Biblia. Creo que es necesario que ya Jesucristo regrese a la tierra a establecer el reino de gozo, de alegría, de paz, de prosperidad. A esto viene Jesucristo, a establecer un reino milenial. Mientras tanto, la iglesia está trabajando para Jesucristo. Esta es la verdadera iglesia, el poder de Dios manifestado aquí en la tierra. Por eso Jesucristo ungió a hombres y mujeres para que vayan a cumplir la gran comisión. Y bueno, pues comenzamos leyendo Mateo 9:35, porque este es el ministerio de Jesucristo, y Jesucristo dijo: a como me envió el Padre, yo les envío. Vamos a ver cuál era el trabajo de Jesucristo en su ministerio terrenal. Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años de edad, fue bautizado en el río Jordán y vino el Espíritu Santo sobre Jesús. Fue ungido para echar fuera demonios, sanar a los enfermos, fue ungido para deshacer las obras del diablo. Podemos leer también Hechos 10:38, porque es el envío. ¿Primero de cuál? Hechos 10:38 primero. Como Dios el Padre, dice la Biblia, ungió a Jesús de Nazaret. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí está la unción que recibió Jesucristo. No es una unción para disfrutarla aquí en la tierra, sino para confrontar las obras del diablo. Fue ungido para sanar a todos los oprimidos por el diablo. Los quebrantados de corazón. Una persona que está enferma, está angustiada, desesperada, necesita ayuda. Ellos, muchos, no pueden entender o no pueden hacer mucho porque están en cautividad de la enfermedad. Necesitan una ayuda externa y es la ayuda de la iglesia. ¿Cuántas personas que son cristianas y han pasado por el contagio de este virus COVID-19 han hablado de cómo enfrentaron la muerte? Personas que llegaron a las puertas de la muerte. Es lo que dice el Salmo 23.
Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pues bien, esta palabra del Salmo 23, muchos cristianos la experimentaron con este contagio. Estaban en una situación ya de muerte, viendo las puertas de la muerte, pero no era el tiempo de morir, pero vieron las muertes, vieron la cercanía de la muerte. Estas personas regresaron a la salud, regresaron a la vida. Hoy pueden dar testimonio de lo que son las puertas de la muerte y pueden ayudar a muchas otras personas. Estas personas se han vuelto misericordiosas, llenas del amor, de compasión. Ahora sí están abogando por otras personas, están orando por otras personas, ayunando por otras personas, porque ellos conocieron lo que es estar cerca de morir y no murieron. Por eso tenemos que conocer todo lo que está registrado en la Biblia, que tiene que ver con la vida y tiene que ver con la muerte. Todo ello lo enseña Dios. La muerte es un enemigo, está en la Biblia, es nuestro enemigo. Tenemos que reprender la muerte todos los días. Si no reprendemos la muerte puede alcanzar a cualquier persona que no esté bajo protección de la sangre de Cristo Jesús. Cristo es protección, por eso predicamos el Evangelio, no predicamos ninguna religión o denominación cristiana. Cualquiera puede tener religión, pero no cualquiera puede tener protección de Cristo Jesús. Por eso tenemos que enseñar. La Biblia es un libro práctico, es un manual que tenemos que ponerlo en práctica. El cristianismo es una vida práctica. El cristianismo es producto de la experiencia de caminar con Jesucristo día con día. Jesucristo dijo, cada día tiene su propio mal. Y Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo ya vencí al príncipe del mundo, ya vencí al diablo, confíen, van a tener angustia, van a tener aflicciones, pero en medio de las aflicciones yo estaré con ustedes. Es lo que dice el Salmo 23, el Salmo del pastor. El pastor está con nosotros. Por eso debemos confiar en Jesucristo y predicamos a Jesucristo. Debemos abrir nuestro corazón aceptando a Jesucristo, dispuestos a caminar con el Señor mano a mano. La Biblia dice que Jesucristo, estando en la tierra, Él estableció su ministerio en la ciudad de Capernaum, una ciudad marítima al lado del mar de Galilea. Desde allí Jesucristo empezó a moverse hacia el norte, sur, hacia el este. Al oeste estaba el mar de Galilea, hacia el otro lado del mar de Galilea. Toda esa región Jesucristo la empezó a recorrer. Dice la Biblia, recorría ciudades y aldeas. Él iba hacia donde estaba la necesidad. Había mucha necesidad. En esa región de Galilea donde se movió Jesucristo, había mucha idolatría. Adoraban dioses paganos. Había un centro ceremonial de sacrificio, como era Cesarea de Filipo. Allí sacrificaban animales a sus dioses falsos. Y donde hay idolatría, hay hechicería, prácticas de lo oculto, muchos sacrificios de animales, posiblemente también de seres humanos. Así que era una región de muerte. Es lo que dice la Biblia. Era una región contaminada por la religión de la idolatría, la hechicería, y donde hay hechicería también hay adulterio, hay fornicación, hay depravación sexual. Así que todo esto lo traen los demonios que se mueven en la idolatría. Pervierten la mente, pervierten el sexo, pervierten a la personalidad. Jesucristo vino para alumbrar. La gente no iba a ir hacia Jesucristo porque la gente que está en pecado huye de la santidad de Dios. Ninguna persona en su pecado, un adúltero, un fornicario, va a querer ir a una iglesia cristiana. No quiere.
porque el pecado lo acusa. El pecado le hace huir de la santidad de Dios, le hace huir del Evangelio de Cristo, le hace huir de la iglesia cristiana, le hace huir de la Biblia. No quiere nada, no quiere ser exhortado, nada. Pero Dios es amor y Dios ama al pecador. El pecador está esclavizado, cautivo. El diablo los tiene totalmente en un calabozo. Necesita ayuda a esa persona. Y Jesucristo vino precisamente para liberar a los cautivos, sanar a los enfermos. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue ya no andará en tinieblas. Por eso Jesucristo día con día ejercitaba su ministerio saliendo de Capernaum hacia otros lugares a donde había necesidad. Muchas necesidades en el camino, a veces en una ciudad, iba a las sinagogas. Jesucristo todos los días, inclusive el sábado, estaba sanando a los oprimidos por el diablo. Leamos Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hasta ahí. Jesucristo en su ministerio hacía tres cosas. Número uno, enseñaba de las Escrituras. Es la enseñanza de lo que hoy hablamos de la Biblia. Son las enseñanzas de las Escrituras establecidas por Dios. Tenemos que enseñar porque las Escrituras liberan al cautivo, le dan luz a la persona que está esclavizada por el pecado. Por eso la enseñanza es lo que hacemos aquí en La Voz de la Alianza. Enseñamos de las Escrituras para que cualquier persona tenga la opción de ser libre si nos están viendo y oyendo. Número dos, Jesucristo no solamente enseñaba, predicaba, porque Jesucristo vino a hablar del cielo, del reino del cielo, vino a hablar del reino del poder de Dios, el poder que se manifiesta cuando se echan fuera los demonios. Jesucristo dijo: si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios de un cuerpo, a los demonios de una familia, a los demonios de una ciudad, a los demonios de una nación, entonces se establecerá el reino de Dios. El reino de Dios es el reino del poder de Dios, es el reino de Jesucristo, es el reino donde hay todo lo contrario de lo que hoy vivimos. Hoy vivimos en tiempos de angustia, desesperación, en miedos, por la violencia, por enfermedades crónicas, enfermedades que están azotando las familias, por tanta violencia en el ser humano. Estamos en tiempos angustiosos. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y Jesucristo dijo: para que se establezca la justicia, la paz y el gozo, hay que echar fuera a los demonios, quienes ocasionan la violencia, quienes ocasionan tanta maldad en el ser humano, quienes trabajan en la mente del ser humano, en el alma del ser humano, son los demonios. Entonces Jesucristo vino a echar fuera los demonios de los cuerpos. Por eso Jesucristo iba hacia las sinagogas donde había gente reunida, y allí se manifestaban los demonios cuando Jesucristo enseñaba de las Escrituras y estaba predicando el Evangelio del reino. Y número tres, Jesucristo sanaba. Cuando los demonios se manifestaban en un cuerpo, porque los demonios están agazapados, están ocultos dentro del cuerpo. Muchas personas no saben qué enfermedad puedan tener en el cuerpo. Es una enfermedad que posiblemente silenciosa, que lo llevará a la muerte a menos que lo descubra a tiempo. Así que dentro del cuerpo se están moviendo demonios de enfermedad.
Cuando los demonios se manifiestan, los demonios hablan y los demonios salen porque alguien ejerce autoridad, entonces lo que sigue es la sanidad del cuerpo. Jesucristo vino a sanar cuerpos heridos, cuerpos afectados. Jesucristo echó fuera demonios y sanó a los enfermos. Este era el ministerio de Jesucristo, un ministerio triple de enseñanza de la Biblia, de predicar el evangelio del reino y de sanar. Y de echar fuera demonios. Y de echar fuera demonios para sanar a los cuerpos enfermos. Y sí, es porque por eso, la liberación tiene que ver con la sanidad. Por eso también la gran comisión para nosotros que somos los discípulos de Cristo, tenemos también que echar fuera demonios, sanar a los enfermos, resucitar muertos y hacer todas las obras que hizo el Señor Jesucristo. Sí, el Señor dijo, a como me envió el Padre. Sí, y yendo a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Sí, de gracia hemos recibido. Todo lo que hacemos no es por nuestro propio nombre, ni por nuestro propio poder. Nosotros como seres humanos no tenemos poder contra los demonios, no tenemos poder en nuestro propio nombre. Por eso somos cristianos, porque somos enviados por Cristo y hablamos en el nombre de Cristo. Estamos parados sobre el fundamento de Cristo y en su nombre echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. Así que mencionamos siempre el nombre de Cristo Jesús para cumplir la tarea aquí en la tierra. Y esta es la tarea de la iglesia. En Mateo 10:1, allí Jesucristo habló, porque dice la Biblia que Jesucristo vio a la ciudad, una ciudad como Villahermosa, más de 500,000 habitantes, pero muchos no conocen tuvo compasión a Dios, no conocen la verdad de Dios. Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es lo que dijo Jesús de una ciudad. Tuvo compasión de la ciudad, de las multitudes de una ciudad, porque estaban desamparadas esas multitudes como ovejas que no tienen pastor. Podrán decir, pero en una ciudad como Villahermosa hay cientos de iglesias cristianas. Sí, pero ¿cuántas iglesias están verdaderamente cumpliendo la gran comisión? ¿Están desempeñando la función de la iglesia? ¿Están liberando al cautivo, sanando al enfermo, echando fuera demonios territoriales de una colonia, de un lugar determinado? Esta es la función de la iglesia. Por eso Jesucristo dijo, la mies es mucha, hay mucha gente en una ciudad, es mucha población, pero los pastores son pocos, son ovejas dispersadas como si no tuvieran pastor. Entonces Jesucristo dijo, hay que enviarles obreros para que alumbren en la ciudad. ¿Qué tipo de obreros? Pues un obrero como el mismo Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que Jesucristo habló en Mateo 10:1. Estos son los obreros que deben existir en cada ciudad. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí está Jesucristo, de la multitud de gente que le seguía porque Él era el hacedor de milagros, escogió a 12 personas que iban a ser discipuladas con este propósito. Iban a echar fuera demonios y sanar a los enfermos, porque la causa de los problemas de una ciudad son los demonios. La causa de los problemas de una nación son los demonios. Y solamente la iglesia cristiana verdadera es la que tiene el poder y la autoridad contra los demonios. Jesucristo, antes de irse al cielo, dio la gran comisión en Marcos capítulo 16, versículos 15, 16, y después del 17 está el poder del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Esa quiere Marcos 16? Marcos 16. Ok. 15 y 16. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No predicar religión,
no a ser convertidos. Estamos predicando el poder de Dios. Hablar del reino de Dios es hablar de poder. El poder contra el diablo, contra las obras del diablo. Ese es el reino de Dios. Para ejercer la autoridad de echar fuera demonios, sanar a los enfermos, resucitar muertos. Sí, es lo que dice más adelante. Estas señales seguirán a los que creen. Sí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sí, esto es de creer. Hay que creerle a Dios, hay que creerle a su palabra, a la Biblia. Hay que creer lo que hizo Jesucristo y hay que creer la iglesia. La iglesia es la verdad de Dios en la tierra. No estamos engañando a nadie, estamos hablando palabra de Dios, palabra del cielo. Nosotros no hablamos palabra del hombre, no hablamos de acuerdo a lo que han escrito las personas humanas. No, nosotros hablamos de lo que Dios estableció en la Biblia, la palabra de Dios. Son las palabras de Dios. Dios dice, crean, al que cree, todo le va a ser posible. Pero si no creen, allí entra el problema. Será Entonces, condenado. Van a vivir en condenación. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Aquí está, número 1. Aquí está, esto es para los que creen. No es para algún cristiano de una denominación determinada, es para toda persona. Todo creyente. Creyente o que hoy le llamamos cristiana, aunque que sea ha creído. Creyente aunque sea un niño. Sí, yo he hasta visto, los niños. Sí, así es. Niños, adolescentes, jóvenes, Así es. adultos, ancianos, José hombres, David, mujeres. Nuestros hijos, desde chicos, Dios Sí, los usa. desde niño, Desde niños. porque este fue el llamado. Así Empezamos es. a conocer esta verdad desde que el Señor nos llamó. Y José después David de estar tanto desde tiempo en la pequeño religión. oraba por los enfermos y sanaban. Sí. Y Paola alababa al Señor y bueno, ellos Hemos hacían visto a su- muchos niños hacer todo ello porque los niños son más fáciles de creer. A los niños, por eso Jesucristo dijo, dejen a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, Jesucristo dijo porque de ellos es el que reino de los cielos. de los cielos es de los niños, porque ellos sí creen. El problema con nosotros los adultos es que como ya tenemos tanta vida de por medio y hemos visto tanto y hemos experimentado tanto, nos hemos vuelto incrédulos. Creemos más lo que vemos y lo que oímos que lo que está escrito en la Biblia. El niño no, el niño está con un espíritu abierto a la verdad y entonces recibe la verdad, cree y entonces el milagro empieza a suceder. Por eso Jesús dijo, para entrar en el reino de Dios tienen que ser como los niños. Debemos actuar como los niños creyéndole a Dios, creyéndole a su palabra. Vamos a ver las manifestaciones del poder de Dios en los creyentes. Esto es Así la es. iglesia. Y estas Todo señales, cristiano las señales debe estar en estas señales. que van a seguir a todo creyente. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Número 1. Lo Número primero 2. es echar fuera demonios. ¿Quiénes ocasionan los problemas de un cuerpo, de una familia, de una colonia, de una ciudad, de una nación? Los demonios. Entonces Jesucristo no da margen a los demonios. Hay que echar fuera esos demonios en primer lugar. Número 2, hablarán nuevas lenguas. Eso habla de la comunicación al cielo. Dios es espíritu, el lenguaje es el lenguaje del Espíritu Santo. Y la Biblia habla todo un capítulo, Primera de Corintios capítulo 14, habla del don de las lenguas y el don de profecía. Número 3, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Aquí habla de la fortaleza que tenemos en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo. Dice la Biblia en 1 de Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros debemos caminar en la seguridad de saber quiénes somos y de lo que hacemos, no con miedo y temor. Si vamos a comer, comamos sin miedo y sin temor. Pero orando siempre. Hay que orar antes de Así es. tomar los alimentos y estar declarando siempre la santificación sobre los alimentos por la palabra de Dios
y por la oración que estamos haciendo, Son los santificados. alimentos son santificados. Así estén contaminados como estén contaminados los alimentos, Dios va a limpiar todo ello. Así que no debemos caminar con miedo. El miedo es lo que usa el enemigo para atraer su obra destructiva, la enfermedad. Todo comienza con la enfermedad. Una persona, si le tiene miedo a la enfermedad o si le tiene miedo a la muerte, estará llamando a la enfermedad y a la muerte misma. Por eso la Biblia está hablando de que debemos fortalecernos en Jesucristo, quien venció la muerte, quien venció la enfermedad, quien venció el pecado. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Leyendo la Biblia. Cuando una persona en la tierra lee la Biblia y se llena del conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, se llena de Jesucristo, el que venció al diablo. Por eso, si tú estás pasando por una situación difícil en tu vida, tú solamente tienes que leer la palabra de Dios, hablar del Salmo 91 y entonces vas a ver que las circunstancias van a cambiar sobre tu vida. Dios quiere ayudarte, Dios quiere de que tú actúes y solamente es leer. Nosotros leemos todos los días el Salmo Así 91. es. Y número 4, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, ahí nos dice prácticamente que la tercera es la de las manos, van a tomar serpientes, nos habla de hacerle daño al diablo, a los demonios. Por eso las manos, hablamos también, lo que dice Hebreos es de la imposición de manos, porque es allí donde las enfermedades se manifiestan con los demonios, por los demonios se manifiestan las enfermedades, los achaques y todas las dolencias. Por eso cuando ponemos manos, literalmente lo que estamos haciendo es exprimiendo esas serpientes, que es el diablo. Y bueno, la cuarta es la de que vamos a beber cosa mortífera o comer cosa mortífera no nos va a hacer daño, porque la sangre de Cristo purifica los alimentos. De ahí la importancia de el orar por los alimentos, bendecir los alimentos, para que entonces todo lo que ingresa a nuestro cuerpo nos caiga bien. Y bueno, la última, y es yo creo la que encierra todo, es la de sobre los enfermos vamos a poner las manos y sanarán. Por eso... Eso lo dijo Dios, no lo dice más que Dios. O sea que sí. si eso lo dice Dios, sucede. Sí, cuando se impone manos, prácticamente estamos poniendo los 5 dedos dentro de, sobre algún cuerpo. Y el número 5 nos habla de lo que es la gracia y también la unción del Espíritu Santo. Por eso en Efesios... La gracia del Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo es el número 5. Sí, y por todo eso... se da por la imposición de manos. Por eso en Efesios nos habla también de los 5 ministerios. 5 ministerios. Entonces, cuando ponemos las manos sobre apóstoles, alguien, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estamos ejerciendo esos ministerios, esa unción sobre cualquier persona. El ministerio de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo. Sí, para que entonces sean sanos. Así es lo que leímos precisamente en Mateo, ¿no? Mateo 10, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahí está, de gracia hemos recibido, todo lo hemos recibido de parte de Dios. Nosotros no tenemos absolutamente nada, todo lo que tenemos ha venido de Dios. Así que de gracia recibimos para dar de gracia. Este es el llamado de la Iglesia Cristiana para toda persona que quiera ser de Cristo. Bueno, pues aquí está las grandes bendiciones que Dios tiene para los que creen. Amigo, amiga, queremos hacer un llamado de salvación a tu vida. Si tú estás apartado de Dios, si lo único que has tenido es religión, bueno, pues tienes una oportunidad. Nosotros durante muchos años fuimos personas que asistíamos a iglesias, pero nunca experimentamos lo que hoy predicamos hasta que nos
nos arrepentimos verdaderamente de lo que estábamos haciendo y entramos a la vida nueva en el Señor. Así que Dios nos habla para que nazcamos de nuevo, hay que nacer de nuevo, hay que entrar en el reino de Dios. Tú puedes ahorita abrir tu corazón y decirle: Señor, me arrepiento de todo lo que he hecho, me arrepiento de mis propias creencias y estoy dispuesto a comenzar desde ahora, guiado por tu Santo Espíritu en tu palabra. Si tú lo quieres hacer, repite después de mí: Señor Jesucristo, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida y seas mi Salvador y mi Señor. Me arrepiento, Señor, de tanta incredulidad, me arrepiento de la dureza de mi corazón, me arrepiento de haberme creído sabio en mi propia opinión, creyendo, Señor, que con tener religión ya estaba yo en salvación. Perdóname por todo ello. Hoy decido, Señor, empezar de nuevo, en tu gracia, en tu favor. Tómame de tu mano, Señor, y voy a caminar contigo. Con mi corazón ahora creo que tú resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso el Señor de mi vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, la Biblia dice que toda persona que declara a Jesucristo Señor y Salvador, creyendo que Cristo resucitó de los muertos, es salva. Así que esta es la salvación espiritual. Has pasado del territorio del enemigo al territorio de Cristo. Es un traslado espiritual de las tinieblas a la luz. Ahora eres un hijo de Dios. Nos gustaría que nos hablaras. Necesitas ahora leer la Biblia y orar. Nos gustaría que nos hablaras por teléfono, allí en los teléfonos que ponemos, para que te llevemos en oración. Y si puedes visitarnos aquí en Villahermosa, pues nos daría mucho gusto ahí en la iglesia. Serás recibido. Sí, también mañana tendremos un servicio, no, el domingo. El domingo. Un servicio siempre a las 12 estamos predicando online, pero este domingo vamos a predicar online a la 1 de la tarde. Si no puedes asistir al templo Maranata, bueno, escúchanos y venos a la 1 de la tarde el próximo domingo YouTube, en el servicio online. Pronto será el Día de los Niños. Pronto. Cada año hay una celebración. Bueno, realmente tenemos este fin de semana, los niños. Tenemos un programa especial que va a ser 1 hora de transmisión. Va a ser, creo que de 9 a 10, no me acuerdo ya. 10 a 11. Es de 10 a 11. Sí, es de 10 a 11. De la mañana. De 10 a 11 de la mañana el sábado tenemos un programa especial para los niños. Así que les pedimos que estén pendientes y que nos vean. Es un programa que con mucho amor hemos preparado para todos los niños. Así que, por favor, allí para que los niños estén pendientes y sus papás también. Desde que Dios nos llamó a servirle, siempre puso en nuestros corazones que no dejáramos de atender a los niños. En la radio, desde que comenzamos, hubo una sección para los niños. Ahora en la televisión tenemos un programa especial para niños. Así es. Y siempre estamos hablando de la LBA importancia para de niños. ser niños. Así es. Bien, pues gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les bendiga.